notó? ¿Cómo se metió así? Bueno, pues, ¿tú qué sabes si lo decidió último momento? También toda esa violencia ahorita que dices cuando social, verbal. O sea, es un pitadero, un Quítate, recordatorio de estúpido. mamás, un gritadero. Eres una estúpida. Ajá. Tenías que ser mujer. Sí. Que muchas también nos pasamos, ¿no? Pero bueno. Sí, o sea, esa es la parte, ¿no? O sea, antes de decir, ay, no, es que nada más todo el mundo agrede, piensa también cómo lo estás haciendo tú y de qué forma lo estás tratando de erradicar, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hemos dicho también, o sea, pequeñas acciones pues van tratando de hacer un poquito más, ¿no? Sí. A lo mejor si yo te veo de malas y llego y te saludo o te abrazo, pues va a cambiar un poquito tu sí, vibra, el panorama, ¿no? el contexto que tengo. Llegas al centro comercial o llegas, no sé, al metro, a la taquilla o llegas al transporte público y saludas o te das un mejor trato. Muchas veces nos ha pasado que hasta te voltean a ver y como que les cambia un poquito, ¿no? Así. Entonces digo, también somos muy responsables de todo este caos y toda esta violencia y que nos vamos enfrascando, ¿no? Y vas de uno a otro. A mí me ha pasado, y que me hice consciente las últimas veces, que cuando yo salgo con humor así de que el mundo no me hable, me pongo los audífonos y me cierro. Pero hay algunos días en los que yo creo que estoy de un poquito mejor humor y entonces como que soy más perceptiva a las personas y entonces yo llego y sonrío y digo, buen día, quiero esto, necesito aquello. Y esos días casualmente cuando termino el día digo, wow, hoy la gente estuvo de muy buen humor. Pero no era directamente que la gente en general estuviesen todos de buen humor, sino más bien como yo voy con esa actitud de saludar, de brindar, de abrirme a la comunicación con el otro, los otros lo perciben y también son corresponsales, entonces... Incluso hay una película con una escena así que ahorita la verdad no recuerdo cuál es, pero es un hombre y va así como que con la súper buena energía y la buena vibra y así de, ay, buenos días mundo y así con todos, él súper amable y su sonrisa y muy carismático. Y mucha gente así de, no, o sea, le hace caras o le contestan mal o le dicen, ay, eres un tonto, no me acuerdo qué personaje. Y él así de, ay, qué genial, toda la gente somos felices o cosas así. Entonces digo, también creo que influye un poquito esta. Yo sé que podemos decir es que no todo el tiempo se va a estar súper bien o no todo el tiempo, pero sí es mucho de uno y vamos acarreando también más violencia, ¿no? Sí, yo creo que cuando no estás bien, entonces a lo mejor tampoco agredas. O sea, hay días en los que todos reconocemos esta parte de demonios, porque tuve que levantarme hoy. Y creo que a todos nos pasa, y creo que es sano, y no pasa nada, y también es justo, porque incluso nuestro cuerpo hay días en los que tiene menos energía, entonces tengo menos energía para hablar con el mundo. Pero entonces, pues, quédate calladito y pasa desapercibido, o sea, no es necesario que agredas al resto. Incluso cuando yo me siento de malas, pues procuro no hablar, y si tengo que tener contacto con alguien, pocas veces, pero también lo he hecho así como de, tengo un mal día, no me estés fregando hoy, ¿no? Sí, creo que la comunicación es también sí, totalmente, ¿no? Y enseñarle eso a los niños, porque también esta parte que dices que también tenemos derecho a estar enojados, a veces a los niños les decimos, no te enojes, no llores, por qué estar enojado. O sea, tu única responsabilidad es la escuela, como para que estés enojado. O sea, digo, carajo, o sea, tienen todo el derecho de enojarse y por eso nos vamos haciendo, entre comillas, zombies, de que por una parte no puedes estar enojado, pero lo estás sintiendo y creo que hasta te enojas más. Creo que cuando nos educan o tratamos de reprimir emociones, terminamos sacándolas de performance, ¿no? Sí, porque se van acumulando como si fueran ollas express hasta que explotas y ya tienes esos días fatales en donde todo el mundo discutió contigo. ¿Sabe por qué? Hoy todos estaban de malas. O sea, caótica la ciudad. Ajá. Sí, creo que, y creo que ahí entra lo que tú decías hace rato sobre cómo yo de manera consciente hago estas pequeñas acciones que me permiten tener mejores relaciones y que me permite tener un mejor núcleo o la comunicación para decir, hoy no tengo ánimo de hablar con nadie. Y creo que en esto, y por muchos memes en internet, las mujeres se nos dificulta más este clásico que tienes nada. No, nada. Y que al final sigue siendo violencia. También eso, por ejemplo, es violencia y no lo vemos.
¿Por qué? Porque es violencia que la persona, en este caso a lo mejor el hombre, o cuando las mujeres también te acercas a tus parejas y preguntas, oye, necesitamos hablar o me gustaría hablar, y que la otra persona te diga, ay, no te aburres, no, yo no pienso hablar de ese tema. Es violencia el romper este ciclo de comunicación. Y a veces no te das cuenta, ¿no? A mí me pasó con mi pareja es que debes comunicarte, es que debes de decir lo que sientes. Y hasta que él me dijo, tú siempre me estás diciendo que hable y cuando yo te pregunto es nada. Nada. Pero bueno, retomando lo de los niños antes de que se me olvide y que somos también su ejemplo. Yo me acuerdo que Axel estaba chiquito, no sé, quizá como 10 años. Y yo salía de trabajar creo que a las 3, él empezaba a entrenar a las 4, entonces llegaba corriendo por él y pues casi siempre íbamos tarde. Entonces yo recuerdo, no tomé conciencia hasta de lo grosera y prepotente que era, hasta el día que él sacó la cabeza y gritó, quítate, vieja. Ahí me quedé así como que, ¿cómo le digo, no digas eso? Cuando yo lo estoy diciendo. Ahí hablé con él, me cayó el balde de agua fría e intenté moderarlo, dejé de pelear. Hasta la fecha, raro es el día que llegó a pitar, porque sí dije, no, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces yo creo que esas pequeñas cositas que a veces incluso los niños nos hacen ver, pues no echarlos en saco roto, no hubiera sido fácil quizá, y no critico, pero hubiera sido fácil reírme y decir, ay, cómo se escucha, ¿no? Porque está chiquito, pero no, creo que son señales preocupantes de lo violentos que estamos siendo, ¿no? O cuando les enseñamos a los niños de 1 o 2 años a insultar al otro, ajaja, dile esto, a ver, otra grosería, te enseño otra grosería. Y sé que a lo mejor los vemos tiernos, pero el problema es que para ellos, pues si digo groserías está bien, y luego cuando tienen 4 se los chingan. Pero empiezan a ser focos rojos, sí. Porque incluso, creo que en esta parte de los niños son, es muy trillado, pero es la realidad, son el futuro. Totalmente. Y si no les ponemos atención, pues todo se va a ir al carajo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces incluso a mí me ha tocado ver que así como que, ay, ya pegó, es que es bien canija, o es bien canijo, o es sí, qué cabrón, ¿no? Y dices, oye, no, si se lo celebras, lo va a seguir haciendo, o ella va a ver, o él va a ver que causa un impacto positivo en ti, que está bien, ¿no? Cuando aparte también yo me preocuparía el por qué está pegando. Axel nunca pegó. No. Yo he visto y he sabido de historias de niños que nunca pegan, que nunca tienen ese instinto abusivo contra el otro. Entonces, no es que sea nato en los niños, No. es que también su núcleo les está enseñando ese trato. Entonces, creo que es un foco rojo de decir, bueno, ¿por qué este pequeño o por qué esta pequeña está agrediendo al otro de manera física? Y el contexto que eso lleva, ¿no? Vamos a verlo, si los hermanos mayores a lo mejor le pegan a las niñas, pues en un futuro es más sencillo que esa niña acepte golpes de su pareja. Claro. ¿Por qué? Pues porque es el trato, papás. o incluso de los si papás, ven a los claro. papás, pues lo va a repetir. Sí, los niños son muy frágiles, yo creo que es en lo que más debemos de poner atención. Yo creo que todos los temas que tocamos son aptos o deberían de ser obligados, Sí. para que los trates con tus hijos, ¿no? O con los niños que estén cerca de ti. Y protegerlos a ellos de qué es lo que están viviendo y qué es lo que están viendo y qué estamos normalizando dentro de la casa. Pues es que ya la violencia ya es súper normal, ¿no? O sea, ya no hay límites, o sea, ya Sí. no hay que digas, o sea, ya es súper común ver violencia hacia todos y hacia todo. Sí, porque incluso está en redes, cada vez es más sencillo agredir a alguien que vive en Timbuktu o que está en Australia o que está a 3 calles mías, pero no importa. ¿Por qué? Porque es Chuchita Pérez-33, entonces puedo decirle que es lo peor del mundo Chuchita, desde una X ofensas que tengan que ver con su vida o hasta amenazarla, su integridad física o su vida, porque ya no importa, ¿no? En el momento de que alguien dice algo en internet que no me gusta, entonces yo me siento con el derecho de agredirla. ¿Y cuántos chicos o chicas no han tomado la decisión de suicidarse porque fue tal el grado de violencia que recibieron que sienten que no hay más después de eso? Sí,
claro. Y que en verdad no hay más, porque como todo se queda en internet, yo me enteré de un caso de una chica que empezó esta violencia sistemática contra ella, después se da de baja de redes y cuando vuelve a intentar tener una vida pública, la vuelven a encontrar yo no sé quién y volvieron a retomar todo. Entonces hasta que ella dice, nunca voy a tener una vida libre y decidió matarse. Entonces, sí, qué complicado y qué fuerte. y qué fuerte, porque como tú piensas que es a través de una pantalla, se nos hace más fácil, ¿no? Y divertido, incluso a lo mejor el postear, agregar, arrobar y decir, vayan y moléstenla, vayan y critican e incitar los linchamientos digitales, pero necesitamos entender que del otro lado de la pantalla hay un ser humano. Sí, yo creo que aquí nuevamente sería abogar hacia los papás o hacia las familias. Digo, yo sé que estamos muy ocupados y que el tiempo a veces no alcanza y que muchas cosas y que los niños tienen a la mano todas estas herramientas, ¿no? Que pero ya crecen también con eso. Nosotros se las proporcionamos, claro. ¿no? Al final de cuentas no es que el niño ahorre sus mesadas y se compre celular, tablet, etc., ¿no? Y cuando ya está confirmado que creo que todavía hasta los 5 o 7 años no deberían tener contacto con pantallas y que está modificando su composición cerebral. Incluso televisión. Fíjate que ahí yo no sé, pero yo creo que sí, o sea, al final también pantalla es pantalla. Y antes nos criábamos con el tele, ¿no? Sí, claro. Sí, era más fácil. Bueno, yo no, porque a mí casi no me dejé. Veía 1 hora al día la televisión. Pero porque Pero tenías ahora papás me- hippies. Sí, ahora me desquito, ¿no? Pero por ejemplo, en mi sí. caso, como muchos otros, la tele nos criaba, ¿no? Ajá. Me aventaba, creo, todas las novelas de la tarde. Sí. Y están bien dañaditas, perdón. Ay, también hay que tener cuidado, o sea, y siempre, yo no digo que no las vean, Yo sí diría que no pero las vean. siempre con esta conciencia de una telenovela, no es un caso de la vida real, ni aunque los que son se Casos anuncian de la vida real. casos de la vida real. Yo digo que sí no los vean porque, o sea, yo sé que por mucho acompañamiento que tú puedas hacerle a un niño de 6, 7 años, si un niño de 6, 7 años vive toda la tarde, imagínate 4 novelas, una de 4 horas, diario, de lunes a viernes, pues sí le podrás acompañar, pero al final las ideas y la repetición Dramas se queda totales. así. Y estas historias violentas, en donde yo... Violentas pasivas, en donde yo, que soy la coprotagonista, tengo que destruirte a ti, finjo que me embarazo, de aquel que amaba, mentiras, violencia, golpes, actualmente secuestros, narco. O sea, ya es el pan nuestro de cada día, ni que no fuese suficiente vivirlo. Con ver únicamente las noticias. Pues Y sí. eso a veces yo digo que los niños tampoco deben de ver las noticias. Yo no veo noticias, no porque sea joven. Yo sí, porque sí, también de repente me gusta ver ¿Qué pasa? qué es lo que está pasando. Pero sí hay que poner atención a los niños. Sí, Y- sí, porque incluso, perdón, pero Sí sabes con tu punto sobre los entender y hacer un acompañamiento con ellos y también Ajá. entender que los aparatos llegan a sus vidas porque tú se los das. sí, exacto, no puedes decir únicamente, ay, no, es que ¿cómo estás todo el tiempo ahí cuando tú se lo diste, no? Yo me acuerdo incluso también Axel de chiquito que jugaba Grand Theft Auto, también muy pequeño, la verdad. Pero él no Ni hablaba. Pero él no atropellaba a la gente, o sea, y nada más manejaba y rara vez mataba, y yo así de, ¿qué haces? No, pues es que no se pasaba ni los saltos. Ajá, en Grand Theft se Auto. esperaba los saltos. Ajá, entonces sí creo que a veces es mucho. Digo, Axel no es un niño violento o un chico violento, a lo mejor tendrá otros defectos tiene otros defectos, pero no es violento, entonces sí creo mucho que también depende de cómo se hace Del en la núcleo. familia, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué es lo que estamos perpetuando? Y lo entiendo, o sea, digo, nosotros vivimos a lo mejor a veces, actualmente yo creo que podemos gozar de cierta estabilidad y de vivir en lugares a lo mejor no tan complejos. Pero Axel, sus primeros años, que su primer año lo vivió en Acuitlapilco. Ajá, en Chimalhuacán. Ajá. Entonces, y yo creo que gran parte de mi juventud, 16, 17 años, también vivíamos en Chicoloapan. O sea, creo que a veces siempre decimos que somos afortunadas de hoy tener a lo mejor una estabilidad y a lo mejor la gente dice, pues es que ellas no saben lo que significa Ay, no. muchas situaciones. Sí. Pero sí lo sabemos y creo que por eso también en un esfuerzo que hemos hecho contundente a lo largo de los años es esta parte de decir, sí está mal,
y las estadísticas hoy no mienten, los números cada vez son más brutales. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú dentro de tu impacto, de tu contexto, para cambiarlo? Creo que esa siempre es la gran pregunta que proponemos aquí, ¿no? Sí, yo creo que, como decíamos hace ratito, no haciendo poco haces mucho, porque a lo mejor empiezas a contagiar a gente cercana a ti, ¿no? Y mira, pues si no sacas tanto tu perrosidad, también nos llevamos bien, ¿no? Sí, exacto. Y creo que sí, un poco eso va ayudando, porque digo, yo también crecí en un ambiente de mucha violencia, y creo, sí soy pasivo-agresiva, lo descubrí, pero creo que tampoco soy tan mala y creo que tampoco no voy por el mundo desplegando o repartiendo violencia, ¿no? Es que creo que eso es lo que está padre, porque creo que todos venimos de entornos violentos de una u otra forma. O sea, Axel, a pesar de que no era violento con sus compañeros o con esto que de aquello, también vivió violencia en muchos entornos. Ajá. Entonces, creo que eso es lo que está padre, justo lo que dijiste. La parte de decir, vengo de un entorno violento, yo he infringido, he vivido y he estado inmerso en violencia, pero decido ya no diseminarlo, ya no impregnarlo al mundo. Creo que esa es la gran diferencia, porque yo también he sido violenta, yo también he estado metida en cosas violentas, también he permitido y también he dado violencia. Pero creo que llega un momento en el que uno debe decir, ya no. O sea, creo que es suficiente con lo grave que estamos viviendo, que ya no es más. A mí siempre me sorprende cuando dicen 13 chicas muertas asesinadas por 13 hombres malvados. Es que los hombres malvados no nacen de los árboles y unos cuajan y otros no. Unos se quedan rojitos y otros verdes. Todo ser humano viene de un núcleo. Esos hombres que tanto estamos repudiando hoy vienen de un núcleo familiar, de un contexto que familiar. Vivieron otra en un pasado tortuoso. Y deben venir de infancias complicadas. Entonces, otra vez somos el grupo responsables, o sea, el grupo de hace 30, 40, 50 años, no sé qué edades tengan los caballeros que hoy están lamentablemente asesinando chicas, pero ellos vienen de un núcleo familiar. Y que incluso a veces sí son asesinatos únicamente perpetrados por hombres, pero desafortunadamente hay casos en los que también mujeres cooperan para llevarlos a cabo, ¿no? E incitan. Exacto. Entonces, yo creo que aquí lo para ir cerrando, porque sí. Ustedes ya saben, cuando ven un video de Amico tienen que preparar un cafecito. Ajá, yo creo que aquí es, sí, crecí con violencia, sí vivo violencia, pero también la puedo erradicar, ¿no? O sea, porque si no, y perdón, y a lo mejor pueden decir, esa vieja no sabe, esa mujer no sabe, y como me quieran llamar, pues tenlo en YouTube. Sí, pero al final de cuentas, sí está mucho en uno ir acabando con esos patrones, ¿no? Y tiene que existir un proceso de reivindicación en el caso de que fuiste víctima y por eso decidiste violentar. Tiene que existir un proceso de limpieza. Obviamente no es simplemente hoy salir y decir, yo voy a amar a todo el mundo. Sí. No, porque cuando entiendes el mundo a través de la violencia, es difícil dejar de entender el mundo a través de la violencia. Pero sí se puede. Sí. Y bueno, ¿cuál dirías que es el contrario de la violencia del amor? Sí, ¿no? La tolerancia, la empatía, el entender que el otro también sufre. Sí, yo creo que hoy lo que más me gustaría promover es la empatía, ¿no? Sí, como decíamos hace ratito, empezando a ser un poco empáticos, quizá podamos entender al otro y podamos dejar de estarnos agrediendo tanto, ¿no? Sí, porque por ejemplo si vas a hacer un servicio a un lugar y dices, maldita vieja o estúpido, el inútil ese que me trató mal y tiene jeta, pues sí, más del 80% de la gente a nivel mundial odia su trabajo. Pues también entendamos, ¿no? Que probablemente yo en algún momento sí también he sido grosero con alguien porque también odio mi trabajo a lo mejor. Entonces creo que la empatía lo cambia todo, cuando entiendes que el otro también sufre, cuando entiendes a lo mejor como feminista que los hombres también pueden ser parte del proceso, cuando entiendes que los niños son vulnerables, cuando te pones en la posición, cuando entiendes que fuiste niño y sabes lo que se siente ser ignorado, violentado. Entonces creo que sí, la empatía lo cambia. Incluso con los niños
no digo que todo sea siempre, no digo que he hecho las cosas súper bien, pero a veces es un poquito más, puedes hacerlo un poquito más amable, esa violencia, ¿no? Yo me acuerdo que Axel creo que estaba en segundo o tercero de primaria y Axel siempre fue comelón, pero llegó unos días en los que llegaba así a devorar y tengo mucha hambre y yo así de ¿por qué? Si comiste antes de irte, llevas tu lunch y pues llegaba a comer, no es que tengo mucha hambre, hasta que me dijo que su compañero le quitaba su emparedado y su fruta. O sea, la solución para mí fue, pues ya te mando doble ración para que tú no te quedes sin comer y pues para que el otro niño, ¿no? Ya después Axel me comentó que es que el niño pues no le mandaban y que su, pues era con menos posibilidades económicas, ¿no? Entonces, pues digo, a lo mejor no tuvimos que ir a agredir al niño, Axel no agredió al niño, únicamente pues tuve que mandar doble ración, ¿no? Y pues como que entre comillas pues todos felices, ¿no? Todos felices y aparte yo creo que cuando tienes la oportunidad de hacer eso, de proteger a alguien más, en lugar de causar violencia, decir, no, tú debes pelear tu emparedado, hacer eso, ¿no? El hecho de decir, bueno, entonces protejamos, entonces brindemos amor al otro, entonces seamos empáticos. Creo que eso cambia toda la dinámica. No estoy diciendo que vayamos a erradicar este problema, simplemente estoy diciendo que de una acción... Que todos los casos sean los mismos. Ajá, que todos los casos sean los mismos, pero sí creo que en pequeñas acciones, al menos en nuestro entorno, pues podríamos impregnar, disminuir la violencia al menos un poco, o identificar que hay relaciones que no nos van bien y a veces hay que dejar ir, por mucho que nos duela. Sí, que es retomando y regresando y recapitulando, al final de cuentas, el amor es creo que lo contrario a la violencia, pero el amor mal enfocado es el que genera más violencia. Sí, creo que de ahí vienen por ahí los términos de amor tóxico que hoy en día se ha ya como normalizado, pero hay una gama muy fuerte en ese sentido. Y como todo, a veces normalizamos cosas que no está tan padre, ¿no? Porque ahora es bien fácil decir, ay, sí, es que soy tóxica, ay, sí, es que mi pareja es tóxico, y pues no es algo que debamos de tomar así en broma, ¿no? Uh-huh. Y en ambos sentidos, en una parte, el hecho de que ya por cualquier cosa que tú quieres hablar de más, o pedir una explicación de más, ay, eres tóxica, cuando lo único que estás pidiendo es una comunicación fluida, y la otra, cuando realmente tienen relaciones tóxicas, y se enfrascan ahí porque, pues sí, es mi tóxica la que me tocó, es mi tóxico el que estoy aquí, y estamos volviendo a, antes era muy común, no sé si a ti te tocó, cuando los hombres eran violentos con las mujeres, yo creo que en la época de nuestras mamás, el decir, es la cruz que te tocó, no puedes dejarla. Yo creo que estamos cayendo en lo mismo, nada más que con otras palabras, normalizando la violencia, ahora hablando del tóxico, y antes pues era la cruz que te había tocado solventar. Ahorita me acordaste de algo y voy a presumir algo. Yo creo que en lugar de que te digan, pues eres mi cruz que me tocó cargar, yo sentí muy bonito cuando mi pareja me dijo, ¿qué tanto me debe la vida que me pagó contigo? Entonces yo creo que es más bonito que nos digan así a que te digan, ay, es que eres una tóxica o eres mi cruz que no te puedo abandonar o algo así. Creo que es más bonito trabajar por palabras así. Exacto, cuando le haces bien a los demás, cuando nutres las relaciones, cuando eres empático, cuando ayudas al desarrollo de los otros, no a menoscabar, no a estar criticando todo el tiempo qué hizo, cómo hizo, por qué lo hizo. Y que se va convirtiendo en fácil, ¿eh? O sea, empiezas con una crítica, te vas con otra, te vas con otra. Es bien fácil, como decías hace ratito, tomar las malas acciones y llevarlas a cabo, que ir batallando con tu mal humor y que ir batallando con tus malos modos. Y hacerte responsable de lo que estás haciendo. Exacto. Yo lo entiendo siempre como la comezón. A mí me pasa que me da comezón, me rasca y se siente rico. Decimos, ay, sí. Y lo dejas de hacer y después sientes más comezón. Entonces vas y te rascas y se vuelve a sentir rico. Entonces siento que así es la violencia. O sea, como que cuando... Pero
Y cada voy vez a sientes más. complementar, porque sigues y así como que sientes lo rico, pero ya llega el momento en que te duele, pero ni así dejas de rascarte. No, porque te duele, pero sientes la sensación de tengo más comezón, entonces quieres volverte a rascar y se siente bien, pero duele. Creo que así son las actitudes negativas que tenemos contra el mundo. O sea, a lo mejor cuando decías hace rato tu perrosidad, ya no puedes con ella dentro de ti y te empiezo a molestar, ¿no? Así de, ay, es que esos lentes o esto, aquello, y empiezo a criticarte. Se siente bien cuando lo sacas. O sea, cuando dices el comentario y después a lo mejor te puedas sentir con remordimiento si eres consciente o te puedas sentir más molesto si la otra persona te contesta, pero en el momento esta salida de violencia contra el otro, incluso cuando vas en el semáforo y que alguien se atravesó y que gritas algo, se siente bien en ese momento. El problema es que lo que estás perpetuando a la larga es mucho más grande y más peor, tanto en ti como en quien te ve, como en aquel que a lo mejor iba Porque muy mal. de ser feliz. Exacto, ¿No? justo eso. O sea, sacas, sí te desahogas y sí, a lo mejor en el momento sí, me le cerré o haces tu mala acción que te salen tus cuernitos, pero al final la que se va dañando o el que se va dañando eres tú, ¿no? O sea, dejas de vivir feliz, dejas de disfrutar muchas cosas por enfrascarte en esa negatividad, ¿no? Dejas de ver el sol por estar pendiente de quién se equivocó para echárselo en cara. Creo que obviamente vivimos una condición como sociedad muy difícil. Estamos, yo creo, divididos en violencia en muchas formas y en muchas partes, desde los narcos, el gobierno, las malas actitudes, la falta de oportunidades, la mala economía, que está obviamente nuestra violencia social. Estamos en un periodo de intolerancia enorme. Incluso los cambios climáticos. El cambio climático, que cada vez hace más calor. ¿Y quién no está de malas con calor? Bueno, a lo mejor a alguien le guste. No. pero creo que también volatiza más esta parte de estar con calor todo el tiempo. Entonces estamos en una época complicada, pero a lo mejor y con que impacte a uno. Como decías hace rato, a lo mejor y ponerme el objetivo de si voy a maldecir al mundo, al menos a una persona hacerla sonreír, al menos a una persona llegar y decirle, buen día, quiero esto, ser amable con una persona al día. Yo creo que nos daríamos cuenta que sí cambia mi entorno y el entorno de esa persona. ¿Okay? Sí, después se va haciendo un poquito más mecánico, como tú has comentado muchas veces y el otro día yo leía, que es bueno hacer una bitácora de buenas acciones y entonces así te vas dando cuenta que no es difícil y que cada vez se va a ir incrementando. Y no digo que, ya después de eso van a salir y todos van a ser súper amables y todo va a ser bonito y se va a acabar la violencia. Tal vez no en este momento, no va a ser inmediato, pero sí su día va a ser más tranquilo. Sí van a alejar mucha mala vibra o mucha negatividad, como lo quieran ver, y vamos a tener, es mejor, ¿no? Tu día y tu gente de impacto, porque a lo mejor si siempre te la pasas enfrascándote con tu pareja porque tiene la razón y hoy cedes y le das un beso, pues hasta ahí llega la tensión. Ya no se duermen enojados. O sea, y también esta sensación de contacto real con las otras personas nos despierta químicos de la felicidad. Entonces, sí, creo que optemos, y yo creo que la idea es votar un poco por propositivamente qué puedo hacer para cambiar todo, mucho, a lo mejor no todo, pero sí una cosa. Y yo creo que no enfrascarnos también en problemas que no nos corresponden o que no nos afectan. No sé cómo decirlo, hace ratito decías política, incluso agregaría religión, deportivo, o sea, a veces entre tú y yo nos podemos pelear porque, tú eres, y los políticos lo promueven, tú eres tal cosa y tú eres tal cosa y ya no nos llevamos y nos odiamos y todo está mal, cuando al final de cuentas, o sea, los que deben de estar legislando o haciendo cosas para que todo esto cambie son otros y no echarnos a pelear, ¿no? Sí. Lo mismo con los deportes, o sea, sí, soy apasionada, yo soy muy apasionada, pero si pierde mi equipo no me enojo, o sea, es así como que, ya perdieron, bueno, ni modo, la siguiente temporada. Y religiosamente, bueno, también si yo quiero creer en Schwartz y tú quieres creer en el palito de Brasil, pues qué bueno, ¿no? Siempre y cuando te lleve por el lado del bien o de la bondad, ¿no? Pero no nos enfrasquemos en pleitos
que ni van a terminar y únicamente van a generar más violencia. Exacto. Y eso no significa que no podamos hablar del tema, sino más bien que tengamos la madurez de decir, es tu punto de vista y lo respeto, este es mi punto de vista y lo respeto, y empecemos a hablar de estos puntos que son difíciles, que necesitamos hablar en algún momento, pero que no tiene por qué ser la muerte del otro porque le vas a un equipo contrario al mío. Ajá, y ahí en o el al que a mí caso, me gusta, ¿no? ahí en el caso de la política habría no sé si acotación es la palabra correcta, de decir, vamos a discutir tu idea política. Exacto. Y la mía, más no porque me están etiquetando o me están encasillando en grupos que tenemos que ser contrarios, ¿no? Exacto. Yo creo, sí peleen o discutan o debatan por sus ideas, más no por lo que nos están encasillando. Totalmente, cuando al final, hablando de este contexto político, pues el objetivo es México, no es un partido político, es más bien México. Y creo que también es sano criticar a los actores que están para buscar mejores formas de ejecutarlo. Yo creo que podríamos seguir hablando durante horas, igual que siempre, pero algo más que tengas en mente o que digas. No, lo único que apelaría es lo que ya dijimos, un poquito, mucha empatía. Hagan su calendario de buenas acciones, o si no quieren un calendario no, pero sí mínimo el propósito de un buen saludo a alguien, o una buena acción al día, y cuiden mucho a los niños. Sí, creo que lo resumiste súper bien, es el contexto de lo que hemos estado hablando toda la hora, y creo que parte de eso, eso sería como las acciones directas, y creo que también yo les recomendaría escarben, lean un poco sobre violencia y cómo tenemos violencia en nuestras relaciones, y espero que no, me encantaría que ustedes estuviesen libres de entornos de violencia, pero creo que nunca está de más analizar nuestros entornos, cualquiera, familiar, pareja, amigos. Perdónale que te interrumpa, perdón, pero si ya se hicieron una escarbada y dicen, no, yo estoy libre de violencia, dejen pasar unos 2 días y vuelvan a escarbar. Sí. Porque lamentablemente es muy complejo. Ajá. Yo también lo vería así. Uh-huh. Pero sí es importante como preguntarnos de dónde está viniendo y para fortalecer nuestra autoestima. Obviamente cuando tú te preguntas, analizas y creces como persona, crecemos todos porque pones mejores límites, porque, por ejemplo, si yo te violento y tú me pones límites, aprendemos una nueva dinámica. A lo mejor tú me explicas, oye, ¿sabes qué? Es que esto es violencia, y aprendemos a manejarlo o pedimos ayuda a un especialista en algún momento. Entonces creo que sí es importante investigar un poco más sobre el tema y cómo estamos sufriendo violencia cada uno de nosotros o cómo estamos imponiendo violencia a los demás. Y más lo que dijiste sería el cierre para mí. Ya sacaron el café. ¿Cuántos? ¿3 cafés? Eso, 4 tazas. Después van a decir que por nuestra culpa toman mucho cafecito y galletas. Bueno, un tecito. O una cerveza si nos ven ya de tardecito. Pero bueno. No, quizá una cerveza con estos temas, ¿no? Ah, sí, mejor no. Sí, fíjate que qué buena situación. Alcohol con cosas que nos duelan nunca es una buena combinación. No. Sí, tienes toda la razón. Discúlpenme. Bien, pues, ¿algo más que quieras decirles? No, creo que por hoy es todo. Es todo. Gracias por estar aquí, si es que se quedaron hasta el final y disfrutaron su café. Recuerden que estamos en todos lados como Amico y estamos listos para leerlos y para saber ustedes qué piensan de estos temas. Siempre nos encanta leerlos. Gracias al equipo de Drorian por ayudarnos otra vez a llegar a su casa. Y pues nos vemos la siguiente semana.